Hola chiques, ¿cómo andan? Bueno, terminó la primera temporada de Pluribus y la verdad que a mí me quedó una impresión tremenda de esta nueva serie de Vincent Gilliam que la verdad que promete mucho a futuro y con ideas claras, también ideas propias de otras sagas o películas o argumentos ya narrados en otras representaciones de ciencia ficción, de toma de conciencia, de usurpación de conciencia. Vincent Gilliam construye una primera temporada contundente que te deja con ganas de más, que te deja con ganas de ver qué va a pasar. Y creo que todo radica en una buena historia, con una mano que ya conocemos por sus logros como director y como productor de Breaking Bad y de Better Call Saul, y por un casting acertado. Yo creo que Rhea Seehorn es una excelente actriz, bellísima, talentosísima, que ya en Better Call Saul nos había mostrado todo su alcance como coprotagonista en esa genial serie complementaria de Breaking Bad. Y en este caso, ella se carga al hombro toda la serie porque es la protagonista absoluta y está bien rodeada, bien acompañada por Carolina Widra, que es lo opuesto a ella en su interpretación, en el personaje, y logran generar una dupla atractiva por sus diferencias que se complementan, creo yo, a la perfección para que el espectador se sienta atraído por ver qué pasa con esa dupla, con esa pareja, en esta historia tan novedosa, o por lo menos fantástica, fantásticamente novedosa diría yo. Y dicho esto, cuando avanzaba la historia, me remitía principalmente a otros relatos de ciencia ficción, como Usurpadores de Cuerpos, esa gran película de la década del 50, pero también sentía que el subtexto de esta historia está basado un poco en una crítica o una reflexión, podríamos decir, sobre la religión. La religión como propuesta de inclusión de las masas. A ver si se entiende un poco. Cualquier religión está basada principalmente en un sistema de creencias, en una fe puesta en lo trascendente y en sus seguidores. Si vos no tenés seguidores para una religión, la religión no tiene sentido, no existiría. Entonces, cualquier religión basada en un sistema de creencias a nivel mundial, catolicismo, judaísmo, budismo, hinduismo, evangelismo y el que se te ocurra necesita básicamente esos dos componentes. Un sistema de creencias basado en una entidad superior y un grupo de fieles. Cuanto más numeroso el grupo de fieles, más exitosa es esa religión. Entonces, yo creo que la serie lo que nos cuenta es un poco una reflexión, una crítica a lo que es la religión en la cultura humana. Todas las religiones también están basadas en una cultura, ¿no? En una cultura que le da origen, seguramente, en una cultura que se expande y no tiene límites, o en algunos casos los tiene y son muy estrictos, muy bien delimitados. Por ende, habrá religiones que son más comerciales, algunas son menos comerciales, algunas que son más inclusivas y otras menos. Hay algunas que tienen o pretenden un derecho de universalidad frente a la humanidad, otras que no lo necesitan y no lo promueven, pero todas tienen estos elementos en común. La fe en algo trascendente, un sistema de creencias basado generalmente en una cultura, en una experiencia cultural y social, y un grupo de fieles, que cuanto más numeroso es, más exitosa se va a sentir o se va a ver reflejada esa religión. ¿Y por qué digo esto? Porque la religión, cualquiera sea, trata de incluir nuevos adeptos, nuevos seguidores, nuevos convertidos. Y sumar implica invitar, acercar, convencer a esa gente que, siendo agnóstica, elige no estar dentro de una religión, invitarla, convencerla de una buena nueva, que es formar parte de esta fe, de esta comunidad de creyentes, de esta experiencia exclusiva, donde todos tenemos un espíritu en común, una identidad en común y un pensamiento en común.
Entonces, la clave para sumar adeptos es convencer a los que no son seguidores, los que no están dentro de una religión, de que estando en ella van a vivir una relación más plena, más feliz, más trascendente, más espiritual, formando parte de un mismo espíritu, de una misma creencia, también de un mismo cuerpo. Y ese es el mensaje de esta infección, de este virus, que es Pluribus, que convirtió a todos los seres humanos, o a casi todos, en esta, yo diría, religión que unifica a todos los seres humanos en un mismo cuerpo, en una conciencia común, con finalidades y metas en común, inapelables, que como meta y como prioridad principal tienen la finalidad de convertir a gente que no está en este cuerpo en común que es Pluribus. Creo que es el mismo sistema, la misma finalidad que podría tener cualquier religión que quiere sumar adeptos. ¿Qué tiene también de particular? Que se lo menciona en varias partes de los capítulos, en varias partes de la serie y en varios capítulos, que si vos no estás formando parte de esta conciencia en común dentro de la serie, en Pluribus, no vas a saber lo feliz y lo placentero que va a ser para vos. Muchas veces se lo dice Carolina Widra a Rhea Seehorn. Y es lo mismo que te diría y que te suele decir el convertido a una religión. El que está adentro te dice que si no estás adentro, nunca vas a entender lo magnífico que es, lo hermoso que es, lo bello, lo placentero, estar en comunión con una entidad superior y con todos los participantes. De hecho, cuando vos estás adentro, la gente que te rodea también controla que vos formes parte de esa conversión, de esa comunidad. Y si te salís de los carriles, lamentablemente tarde o temprano vas a estar afuera. En el caso de la serie, al ser un virus, cuando estás adentro ya estás adentro. El tema es convencer a los que no están. Y como lo explica también en la serie, por lo menos en los primeros capítulos, si vos no das tu consentimiento, no podés estar, no podés ser convertido, que también es llamado libre albedrío. Para una religión también tenés que dar tu consentimiento para formar parte de ella, para dejarte convencer. Tenés que tener una apertura mental, una apertura espiritual, una apertura de corazón para formar parte de ella. Si no, golpearán tu puerta, vos la dejarás cerrada y seguirán de largo buscando nuevos adeptos en la siguiente puerta. Todo este subtexto creo que forma parte del corazón de Pluribus. De hecho, también hay una conducta de gentileza, de no violencia, de ser solidario con el prójimo. Bases esenciales en estas religiones, que algunas son históricas y tradicionales, otras menos, más nuevas, más contemporáneas. Pero en Pluribus la actitud y la pose, diría yo, frente a Rhea Seehorn o a Carlos Manuel Vesga, a Samba Chuté y a los demás del reparto, también es esa actitud de complacencia, de sonreírte incondicionalmente, de sentirse amedrentados por una reacción violenta o inesperadamente violenta. Y eso genera en ellos una perturbación física, evidentemente, o la respuesta de alejarse para tener su espacio frente a la negativa del que no está convertido. Muy propio también del que está promoviendo una religión, se siente rechazado y se aleja y dice, bueno, sigo mi camino, disculpe. Y no quiere sentirse agredido o rechazado en forma violenta, que está bien, pero forma parte también de este promover la buena nueva o la invitación a convertirte a la fe y no ser aceptado por el agnóstico y rechazado violentamente. Creo que hay una analogía en esos términos como parte de este alejarse de esta mentalidad de colmena de los humanos convertidos y dejar sola a Rhea Seehorn con su violencia, con su rechazo y con su individualismo, que es lo que está cuestionado, ¿no? Y en varios episodios sucede eso, que ellos se alejan porque hay una reacción violenta, sea física o no, de parte de Rhea Seehorn o de Carlos Manuel Vesga. Entonces, todos los componentes que acabo de nombrar forman parte de la actitud de una persona convertida a una religión que quiere incluir a un no convertido a esa religión con la promesa de que va a disfrutar de una plenitud que nunca había tenido,
estando en comunión con esa fe, con ese sistema de creencias y con las costumbres y usos y formando parte de este sistema que conforma una religión en específico. Yo creo que el subtexto de Pluribus refleja la invitación a formar parte de una religión. En un contexto fantástico, vienen del espacio con este virus y puede que a alguno le pueda caer mal esto, ¿no? Es una reflexión mía, es algo personal, pero habiéndolo visto de cerca, en mi experiencia personal, creo que lo primero que se nota es eso. Por lo menos yo lo noto, es una opinión personal. No digo que Vincent Gilligan haya pensado específicamente en esto que yo digo. Creo que forma parte de un combo de ideas que están plasmadas en la serie, por lo menos en esta primera temporada, para generar un subtexto dentro de una historia de invasión extraterrestre o de conquista extraterrestre, que también se dice que es parte de la historia, ¿no? De hecho, algo que apoya más mi teoría es que el ministro, que es el primer contagiado, el primer humano contagiado, que habla con Rhea Jehones, es Peter Bergman. Y es un calco de uno de los conductores del Club 700, que era un programa de televisión hecho por una religión evangelista de Estados Unidos, que yo veía de chico, y es igual. Es el mismo arquetipo del vendedor vendedor de fe, le digo yo. Es igual. El actor lo eligieron, pero estoy seguro de que porque su estética y su interpretación refleja al vendedor de fe de una religión alternativa. Evangelista o de alguna religión emergente de mediados del siglo XX. De hecho, Peter Bergman le dice que lo llame por teléfono, marcando un número para comunicarse con ellos, a Rhea Seehorn, que era el sistema de comunicación principal con el público a través de este programa televisivo del Club 700 y de tantos otros de la época y actualmente, obviamente, que se comunicaban con el público y hacían una intervención divina con el pedido del fiel y un aporte económico, obviamente, de por medio. Entonces, teniendo todos estos componentes, me animo a pensar que el subtexto fuerte, la columna vertebral de Pluribus en su primera temporada, refiere a hacer una analogía, una crítica, una reflexión sobre el impacto que tiene en una religión en tu vida cuando tratan de convencerte de formar parte de ella, de formar parte de esa fe y con la promesa de que formando parte de ella vas a pasar a un nivel de plenitud, de goce y de conciencia espiritual que antes no habías tenido. Yo creo que el gancho y el texto y el subtexto de la serie permanentemente se apoya en estas bases, en estos pilares. Y es algo que no había escuchado en comentarios de youtubers que sigo, que lo ven más con aristas más relacionadas con la pérdida que Rhea Jehones está buscando suplir a corto y largo plazo de su pareja que muere en el primer capítulo. Y casi la convencen de esta forma, pero en definitiva la intención de ellos, de esta comunidad creada a partir de este virus, es que ella se convierta, que no quede ningún humano sin convertir, que es la base de cualquier religión. Si no, no tendría sentido una religión. Esa es la finalidad de la religión. Juntar adeptos y que no quede nadie sin convertir. Que nadie quede afuera de esta buena nueva, que es formar parte de este Pluribus. Creo que es genial. Creo que eso es genial y le da inconscientemente al espectador un anclaje para entender que esto tiene un sentido muy humano, muy cotidiano, muy sociocultural y religioso dentro de los esquemas que conocemos desde que existe la religión, desde el judaísmo o antes inclusive, hasta nuestros días. Y teniendo en cuenta que también la dimensión espiritual del ser humano es prácticamente prehistórica. Así que en ese sentido, la religión
y la espiritualidad del ser humano van de la mano y forma parte de nuestra cultura, de nuestro ADN, si quieren, de nuestra búsqueda de algo trascendente. Y creo que Vincent Gilligan se vale de ello para poder transformar a estos usurpadores de cuerpos en seres que venden una religión puerta a puerta, ¿se entiende? Creo que ese es el gran mérito de Vincent Gilligan. Para que no le digan, che, esto es un choreo de usurpadores de cuerpos. Y él dice, no, esto es algo más que eso. Yo creo que el gran mérito de él es darle una vuelta de tuerca a esta historia. Seguramente habrá libros que yo no he leído que hablen de esta temática. Le pasó a Matrix, le pasó a Star Wars. ¿Por qué no le va a pasar a Pluribus? Pero en ningún caso creo que sean un plagio. Creo que el arte se construye a partir de la experiencia artística anterior a la que uno logra plasmar. Y es bienvenido. Nadie empieza de cero. El único que empieza de cero es el hombre prehistórico. Así que en ese sentido aplaudo esta primera temporada de Pluribus. Esta es mi humilde opinión. No pretendo ofender a nadie. No pretendo desmerecer a nadie que esté entendiendo esta serie de otra forma o que entienda que lo mío es un desvarío. Lo respeto. Háganmelo saber en comentarios y vemos qué pasa en la segunda temporada. Esta es mi conclusión del análisis de Pluribus, de la primera temporada. Excelente serie para ver, se las recomiendo mucho. Y cuando una pieza artística, Star Wars, Matrix, Game of Thrones y tantas otras, te abren un poco la cabeza, te hacen pensar y ver las cosas desde otro ángulo, te las hace cuestionar también, bienvenido sea. Esa es mi opinión. Yo creo que cuando uno cuestiona lo que es inamovible, lo que es inapelable, por lo menos lo empieza a entender de otra forma. Y después verá si lo puede cambiar o pasa de él. Me refiero a las religiones, ¿no? O a lo que vos quieras entender de este sistema de creencias con el cual convive el ser humano desde la prehistoria. Así que bienvenido sea Pluribus, me alegra haber hecho este análisis. Esta es mi percepción, mi opinión personal. No digo que sea la única ni la verdadera, pero quería compartirla con ustedes para darle un cierre a esta primera temporada de Pluribus, que veremos en qué manera evoluciona y hacia dónde sigue en su segunda temporada. Suscriban, comenten, denle like y nos estamos viendo en el próximo episodio. Abrazo.